No te pierdas el video de esta semana. Seguimos hablando de nutrición y de tips básicos que te pueden servir para poder complementar con tus alumnos personalizados. Bien amigos y fitness, una nueva semana compartiendo justamente más de los conocimientos sobre nutrición. ¿Te acordás que la semana pasada habíamos finalizado en todo lo que es el concepto de cómo nosotros a partir de los alimentos obtenemos la energía y cómo, te acordás, en función de la intensidad y de la duración del esfuerzo es que nosotros la utilizamos? Si teníamos un trabajo de muy alta intensidad y breve duración, obteníamos esencialmente la energía de los fosfágenos. Si la duración se prolongaba entre, acordate, de los 10 a los 120 segundos, provenía de todo lo que son los carbohidratos con formación de ácido láctico. Y después de eso, por último, después de los 120 segundos, empezamos a ver qué era lo que nosotros comúnmente llamamos aeróbico, que es la formación de energía por parte justamente del oxígeno. Entonces, al principio podíamos utilizar los hidratos de carbono con oxígeno y posteriormente, si la intensidad no era muy elevada y superaba los 30 minutos, provenía justamente la preponderancia de las grasas. Entonces, me gusta que esto lo tengas bien claro, me gusta que vos sepas de que lo que estás realizando va a ser el nutriente que estés utilizando, ¿sí? Ahora lo que me interesa es que justamente sigamos avanzando y puedas comenzar a entender entonces, bueno, qué cantidad de energía tendría que comer o tendría que consumir, ¿sí? A partir de los nutrientes para que lo que yo justamente esté realizando me pueda producir un efecto deseado. ¿Cuál sería ese efecto deseado? Y suponete, si quieres aumentar de peso, ¿sí? Lo que vas a tener que hacer es que justamente tu ingesta supere el gasto de energía. Si quieres mantener el peso, tenés que consumir lo mismo que estás gastando, y si quieres bajar de peso, justamente vas a tener que consumir por debajo de estas necesidades. Ahora, todo esto nosotros tenemos que entender de dónde proviene, cuál es el gasto de energía que nosotros tendríamos diariamente. Bien, nosotros en unos videos pasados estuvimos hablando justamente del componente del gasto de energía y que este dependía, por un lado, mirá, de la tasa metabólica basal o de reposo, que esto esencialmente se refiere a la cantidad de energía que vos necesitas para mantener tus funciones vitales, como respirar, como la circulación de la sangre, como justamente el funcionamiento del sistema nervioso, o sea, del cerebro, y que esto representa, mirá, el 60 al 70% justamente de tu ingesta se gasta en esta energía. Después tenés el paso número 2, que dice termogénesis de los alimentos, que es lo que sería la digestión, qué cantidad de energía vos gastás en función de la digestión. Y por último, fíjate, tenés el gasto de energía que vos haces por la actividad física. Entonces, esto en promedio representa el consumo de energía que vos tendrías que tener para poder aportar a cada una de las actividades que vos mantenés diariamente. Entonces, ¿cómo hace la nutricionista Fernanda Garat, la nutricionista de fitness, para poder calcular esto? Fíjate, ella utiliza unas fórmulas, como podemos ver acá. Esta es una fórmula de las más utilizadas, la utilización justamente de la IOM 2002, donde hay para hombres, para mujeres de diferentes justamente edades, estaturas y pesos. Y a partir de esto es que ella, al ingresar la edad, el factor de actividad física, o sea, si es una persona sedentaria, poco activa, activa, muy activa, la estatura y el peso, ella lo que puede hacer justamente es, fíjate, calcular cuánto sería el gasto de energía diario de esta persona, en este caso de esta chica que es una persona justamente poco activa, gasta cerca de 2000 calorías por día. ¿Está bien? De esta fórmula, chicos, hay muchísimas, y de hecho hay aplicaciones que cuando ustedes lo ingresan, por ejemplo, en una aplicación online, si ustedes lo necesitan, nosotros se la podremos brindar para que se los calcule automáticamente, o si quieren también lo pueden hacer manualmente, nos pueden solicitar las fórmulas, nosotros se las brindamos con gusto, ¿sí? Entonces, lo más importante es que ustedes tengan, bueno, esta persona gasta 2000 calorías por día, o sea que ahora deberíamos saber, bueno, cuánta de esta energía va a consumir de hidrato de carbono, cuánta de esta energía tiene que ser de grasas y cuánto de proteínas, ¿sí? Entonces, empecemos a ver qué son las recomendaciones a nivel internacional que tenemos de esto. Fíjate, en población general, una de las cosas que nos enseña la nutricionista Fernanda Garat y que son recomendaciones internacionales, tenemos que la mayor cantidad de los nutrientes, si mirás el gráfico de torta que está justamente en naranjita, en amarillo,
provienen de los hidratos de carbono, que esto es cerca del 50-55% de nuestro gasto de energía total. Después tenés que en violeta el tema de las grasas, o sea que el 30% de la ingesta tendría que estar cubierto de grasas. Y algo muy importante, ten en cuenta que cuando hablamos de grasa no nos estamos refiriendo al pancho o a las papas fritas, sino que de eso que es grasa justamente que nosotros comúnmente llamamos saturada, o las grasas que vienen de origen animal, o las grasas que a lo mejor nosotros podemos encontrar en los dulces, en los alfajores, en los procesos hidrogenados. O sea, de eso solamente nos recomiendan un 10%, o sea que el resto tiene que venir de las grasas justamente nutritivas, como podemos encontrar en los aceites o en los frutos secos, ¿sí? O también por ejemplo en el guacamole. O sea que ten en cuenta que parece mucho grasa, pero en realidad son grasas que a nosotros nos permiten el buen funcionamiento del organismo. Y por último, fíjate, tenemos de un 10 a un 15% justamente de proteínas. Entonces, estas son las recomendaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto, al saber justamente qué cantidad de calorías nosotros justamente estamos consumiendo, que es el 100%, podríamos hacer esta distribución para saber cuánto de hidrato de carbono, cuánto de grasas y cuánto de proteínas. Entonces tenemos que tener bien claro, tenemos el 100% que lo sacamos por una ecuación, que lo sacamos por una fórmula, o a lo mejor si tenés un programa también online, bien, sabes cuál es tu 100%, sabes cuál es la recomendación de población general para que pueda cubrir los nutrientes justamente para el organismo, para que ésta pueda mantener sus funciones vitales. Acordate, todavía no estamos hablando ni de aumento de peso, ni estamos hablando de descenso de peso, simplemente para que vos puedas mantener ese peso, para que tu ingesta justamente pueda suplir tus necesidades. Entonces, en el caso de Eliana, que vimos como ejemplo, son cerca de 2000 calorías. Vimos que Eliana, si es una persona que se quiere mantener de manera saludable, tiene que consumir cerca del 50% de hidrato de carbono, el 30% justamente de grasas, y entre un 10 y un 15% de todo lo que serían las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría hacer? Y nos faltaría conocer, bueno, cuántas calorías aportaría cada uno de estos macronutrientes que estuvimos mencionando. El ejemplo sería, para poder justamente que vos lo entiendas un poco mejor, tenemos ahí, mirá, suponete, si una persona come 2200 kilocalorías, que es su valor calórico total, es lo que esa persona debería consumir, el 55% de 2200 serían 1200 calorías. El 10 al 15% de proteínas serían 330, y por último tenemos que el 30% de estos 2200 son 660 kilocalorías. Fíjate que es simplemente una regla de 3 simple. Entonces vos ya sabrías, a partir justamente, suponete, de los alimentos, vos ya sabrías entonces, bueno, si son 1200 kilocalorías, bueno, voy consumiendo tanto hidrato de carbono y voy descontando. Bueno, hoy me comí, por ejemplo, cereales. Bueno, ¿cuánto representan de esas 1200 calorías la porción de cereales que estoy consumiendo? Estoy consumiendo pan integral, estoy consumiendo pastas. Bueno, ¿cuánto representa de esos 1200 hasta completar esa necesidad justamente de ese macronutriente? Lo mismo tendrías que hacer justamente con las grasas, y lo mismo obviamente con las proteínas. Ten en cuenta que por todo lo que estamos hablando no es tan simple todo esto, y es por eso que lo ideal sería que puedas acudir a una nutricionista experimentada, ya sea para el descenso de peso o para todo lo que es el efecto por el entrenamiento, como la nutricionista Fernanda Garat, ¿sí? Por eso es que nosotros damos estos conceptos básicos para que vos puedas interpretar justamente y conocer, y de hecho si tenés algún alumno personalizado también lo puedas asesorar. Nosotros esencialmente este tipo de cuestiones lo manejamos con ellas porque sabemos que es la experimentada y es la que mayores efectos y mayor profundidad también va a poder lograr con nuestro alumno. Seguimos avanzando la semana que viene con más de nutrición para que puedas entender justamente, además de cómo dosificar esta proporción a partir justamente de kilocalorías, cómo podría llegar a ser en gramos, y obviamente qué otras recomendaciones podríamos tener para deportistas. Un saludo grande y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. eFitness. Aprende cuando quieras, donde quieras.